Bienvenido a una animación sobre funciones inversas. El objetivo de este video es ilustrar ¿por qué una función debe ser 1 a 1 para tener una función inversa? Recuerde determinar si una función es 1 a 1. Realizamos lo que se llama prueba de línea horizontal. Si una línea horizontal intersecta el gráfico en más de un punto, no es una función 1 a 1. Aquí tenemos 4 funciones. Esta primera función no es 1 a 1 porque estas líneas horizontales intersectan el gráfico en más de un punto. Por la misma razón, este gráfico aquí no es 1 a 1 porque estas líneas horizontales intersectan el gráfico, de nuevo, en más de un punto. Estos dos a la derecha, aunque, son 1 a 1 porque las líneas horizontales nunca intersectan los gráficos en más de un punto. Así que estos son 1 a 1. Recuerde que lo que significa es que estas dos funciones tienen funciones inversas, y estas dos no tienen funciones inversas. Una pareja de cosas que debemos recordar: una función debe ser 1 a 1 para tener una función inversa. Y entonces, una función en su inversión es una reflexión a través de la línea y igual x. Tomemos un enfoque gráfico a esto. Lo que vemos aquí es una curva sólida de la función original. Ahora, está disparado en dos colores diferentes, la parte verde por el lado izquierdo, la parte roja para el medio, y el lado derecho también es verde sólido. Entonces se refleja a través de la línea, y igual x, y la reflexión es la curva daseada. Así que lo que debemos avanzar de inmediato es que la curva sólida y la curva tablada son reflexiones a través de la línea, y igual x. Si hacemos una mirada solamente a la curva sólida, aviso de que falla la prueba de línea horizontal, por lo tanto no es una función 1 a 1. Y, de nuevo, lo que significa es que la inversión no será una función inversa, y podemos ver eso bonito y claro ahora también si usted mira solo la curva dast. Esto fallaría a la prueba de línea vertical, y por lo tanto no sería una función. Lo que podemos hacer ahora es manipular la función original para que sea una función 1 a 1 o pase la prueba de línea horizontal al mover este punto hacia arriba. Y luego mover este punto hacia arriba bien. Y aviso que tan pronto como despiece la pieza roja la función será luego 1 a 1 como vemos aquí. Entonces, otra vez, la curva sólida es la función original, que ahora pasaría la prueba de línea horizontal. Por lo tanto es una función 1 a 1 que tiene una función inversa, que vemos aquí en la curva rayada, que, de nuevo, podemos ver pasaría la prueba de línea vertical. Así que si la función original no es 1 a 1, la inversión no será una función inversa. Mostremos que de nuevo, si la curva original no es 1 a 1, porque falla la prueba de la línea horizontal porque una línea horizontal ahora interseccionaría este gráfico en 3 puntos. Así que la inversión resultante fallaría a la prueba de línea vertical. Como vemos aquí. Espero que encontraste esta ilustración útil. Gracias por ver y tener un buen día.